A principios del mes de julio pasado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, hizo una tronante declaración que vamos a contrastar con una nota que dice todo lo contrario de lo que dijo en aquellos principios de julio. Como ustedes saben, voy a hacer un poco de antecedente. Alessandra Rojo de la Vega llega a la jefatura de la alcaldía Cuauhtémoc, merced a un triunfo muy cuestionado y que yo estoy seguro que fue un fraude el pasado 2 de junio del año 2024, cuando fue la banderada de la coalición Fuerza e Hígado por México. Y digo hígado porque han hecho cada entripado esos señores del PRI, PAN y el ahora inexistente PRD. Ella fue la candidata de Fuerza y Corazón por México. Y pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, le dio el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega, pese a que verdaderamente había un número grande de casillas donde se alteraron los resultados y no se quiso hacer el conteo del voto por voto, casilla por casilla. Supuestamente, bueno, según el Tribunal Electoral, Alessandra Rojo de la Vega derrota a la hija de Ricardo Monreal, a Katy Monreal, en esa votación de junio del año pasado por la alcaldía Cuauhtémoc. Pero aquí es bueno mencionar que además del fraude que se dio, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sí le había retirado el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega y había llamado a hacer unos conteos de algunas cuantas casillas, pero finalmente el Tribunal Electoral Federal se impuso y le regresó el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega, que por cierto estuvo precedido por un autoatentado que fingió la hoy alcaldesa de la Cuauhtémoc, donde las investigaciones que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México revelaron que había datos sólidos de que había sido un autoatentado. Pero aquí en México yo veo que sigue pasando el miedo que tiene. Bueno, obviamente estamos en México y de quien voy a hablar es de México. Vemos que en el país pues sigue existiendo ese miedo en los políticos. Y en este caso los de la Cuarta Transformación, desde mi punto de vista, tienen temor y no siguieron adelante con una investigación o con las denuncias por ese autoatentado que, repito, la Fiscalía General de la CDMX dio pruebas palpables de que fue un autoatentado, pero no pasó nada. Por lo que yo atribuyo al miedo que tiene Morena, no la vayan a calificar de autoritaria y de persecución política y deja las cosas por la paz. Digo, si bien yo entiendo que la Fiscalía es autónoma y que es independiente, que no recibe órdenes de Morena, pero sabemos que quien está al frente de la Fiscalía es gente de ese partido y pues el miedo que puede atenazar tanto al Ejecutivo de Morena como a sus dependencias, como a la Fiscalía, pues también les puede llegar ese temor. No se avanzó. Entonces, Alessandra Rojo de la Vega, además de fingir un autoatentado que no concluyeron las autoridades, también desarrolló una campaña a pesar de que ella también es mujer, una campaña ¿cómo le llaman a estos términos? Que fue muy violenta, eh, de misoginia, digo, a pesar de que ella es mujer, ¿no? La misoginia no se le aplica a las mujeres. Se me fue el término de eso, de crímenes no se llama crímenes de odio, pero tiene que ver con cuestiones de género. O sea, ella desarrolló una campaña de agresiones y de amenazas en contra de Catalina Monreal. Ella la grabó, Katy grabó a Alessandra con las amenazas que le mandaba hacer de género. Sí, fueron delitos de género, algo así, ¿no? Entonces, tampoco se avanzó y se le respetó ese triunfo fraudulento a Alessandra Rojo de la Vega y que al igual que a su antecesora, ahora está pecando de soberbia. Así le pasó a Sandra Cuevas, que se creyó en la cúspide cuando fue precisamente la jefa en esa demarcación política, creyendo que el poder es eterno, y dijo una serie de tonterías marcadas por la ignorancia de ella, y ahora le está pasando exactamente lo mismo a Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, perdonen ustedes. Hay una gran similitud entre ambas en que además de que son personajes ignorantes, dicen cada estupidez las dos y vamos a ello. Les decía que a principios de julio hizo unas declaraciones tronantes, Rojo de la Vega, diciendo que México ya había tronado.
que había recibido miles de llamadas de ciudadanos y ciudadanas que le pedían que hiciera algo. Y ella decía, no les voy a fallar, aunque esto es cosa de todos. Y ahí ella se daba una preponderancia que ella no tiene, porque nadie la fumó. Digo, no tiene el impacto declarativo que puede hacer un corrupto Alito Moreno, no tiene ese impacto, nadie la pela. Pero bueno, dijo, México ya tronó y hay que hacer algo. Y luego lo complementó a mediados de este mes de agosto con otra declaración. Vamos a una compartición de un compartimento de pantalla. Y es fíjense ustedes, esto ya viene siendo el 30, esto ya fue a mediados de este mes de, sí, miren, aquí tenemos la fecha, del 19 de agosto de 2025. O sea, a las declaraciones que hizo a principios de julio diciendo que México ya tronó y que le habían llamado para que hiciera algo, le siguió el 19 de agosto con esta nota. Alessandra Rojo de la Vega convoca a la resistencia democrática el 31 de agosto en la Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc ha convocado a una marcha y foro para defender la democracia y frenar lo que califica como un avance autoritario. Al grito de esto ya empezó a moverse Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ha lanzado una convocatoria abierta a la ciudadanía para sumarse a una marcha y un foro el próximo 31 de agosto en la Ciudad de México. La movilización que arrancará a las 11 horas desde la Diana Cazadora y culminará en el foro Lindbergh del Parque México a las 13 horas ha sido promovida como el primer gran encuentro de la resistencia democrática. En sus redes sociales, Rojo de la Vega explicó el origen de del movimiento. Miles de personas me escribieron diciendo, yo quiero hacer algo, ¿qué podemos hacer? Por eso les propongo reunirnos el próximo 31 de agosto. Subrayó que se trata de un esfuerzo ciudadano y plural alejado de partidos políticos e intereses personales. Y aquí dice ella, ya se anotaron, ya se apuntaron miles, escribieron al mail como primer paso y eso me dio toda la motivación. Tú, es momento de actuar todos y dejar de esperar a que alguien más lo haga. Es momento de juntarnos y tomar decisiones. Esto es tuyo. ¿Te unes? En redes sociales han surgido voces que afirman que la resistencia debe surgir en la calle, porque si quienes están en el poder no tiemblan aún, ahora deben prepararse. Miren qué miedo. Tiemblo como gelatina. En ese sentido, desde la cuenta de Minuto Crítico MX en TikTok se mencionó, no hay medias tintas. Si el oficialismo avanza sin freno, no será por fuerza, sino por omisión. Nos vemos el 31 de agosto, no porque nos invitaron, sino porque es nuestro turno. La iniciativa ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores aplauden el llamado, otros han respondido con escepticismo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la marcha durante su conferencia matutina del 11 de agosto y minimizó el impacto de la convocatoria. Pues sí. Y por su parte, figuras como Simón Levy intentaron sumarse al movimiento, pero fueron desmarcadas públicamente por Rojo de la Vega. Dice la convocatoria no es un esfuerzo conjunto, sino un espacio abierto donde cada participante aporta desde su perspectiva. El evento se enmarca en el contexto de creciente polarización y debate sobre el equilibrio de poderes rumbo a las elecciones de 2027. Pues sí, eso es lo que hay en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, vamos, estas notas que salieron, tanto cuando dijo que México ya tronó, y como esta que está convocando a una marcha foro, lo vamos a contrastar con una nota que cobró gran relevancia el pasado fin de semana y que su servidor les hizo una videoemisión dedicado a esa nota precisamente. Y aquí lo que vamos y digo a contrastar porque, como dije, esa nota, la nota que vamos a leer hoy es todo lo contrario de lo que está diciendo Alessandra Rojo de la Vega, que está dando a entender que la economía mexicana ya tronó, que el país va rumbo a la debacle, no sé qué más tenga en mente la mente que tiene la pobre señora, perdón. Dice la nota que salió el lunes 18.
este lunes pasado. Sheinbaum, pobreza en México la más baja en 40 años. Es una hazaña de la 4T, afirma. Critica a quienes se niegan a reconocer logro del nuevo modelo de desarrollo económico. Destaca aumentos salariales, programas sociales y proyectos de infraestructura. Las personas viven con más bienestar, afirma al inaugurar una clínica en Ecatepec. Tras la era neoliberal, el Estado cumple con su obligación de garantizar derechos. Recordarán ustedes que, como dije, pasado el fin de semana, yo les decía en la videoinformación, en la videoemisión, informándoles y comentando esa nota que sacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde decía que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es de 2018 a 2024, se había reducido la pobreza y había salido de los niveles de pobreza 13.400.000 mexicanos y mexicanas. Esto incluso lo trataron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez en su portal de precisamente titulado Los Periodistas. Más bien dicho, bueno, sí, el portal es Sin embargo y el programa es Los Periodistas. Ahí lo festejaron mucho ellos, sobre todo porque los medios chayoteros no hicieron ni una sola mención. O sea que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no solo no ha crecido la pobreza, como fue en los sexenios del PRI y del PAN, sino que se redujo. Échenle nada más, lo repito, 13.400.000 ciudadanos de nuestro país que dejaron la pobreza. Ahora ustedes, díganme qué opinan con esa declaración de Alessandra Rojo de la Vega de que México ya tronó. ¿A qué se referirá esta señora? Porque pensándolo bien, a lo mejor se refiere al México de la corrupción. Ese México ya tronó, a lo mejor se refería, quiero pensar, a lo mejor se refiere al México de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Bueno, ese México ya tronó. O a lo mejor se refiere al México donde el Calderonato o Felipe Calderón Hinojosa había desarrollado un narcogobierno y su secretario de Seguridad Pública está preso por narco en Estados Unidos. A lo mejor Alessandra Rojo de la Vega se refería a ese México del narcogobierno de Felipe Calderón, o a lo mejor se refería a ese gobierno donde sale, por cierto, una nota también, ese gobierno de Vicente Fox, donde se dice que a los únicos que sacó de la pobreza fue a sus hijos de él y a los hijos de Marta Sagún. Bueno, ese México sí ya tronó. Yo creo que la declaración de Alessandra Rojo de la Vega va enfocada al México del prianismo, porque aquí, con lo que sacó el INEGI, le dan un tapadón de boca a esta señora que está siendo invadida por la soberbia, lo dejamos ahí. Logramos bajar la pobreza, hecho insólito en 40 años. Sheinbaum, desde uno de los municipios más pobres del Estado de México, criticó a quienes se niegan a reconocer el éxito. Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, que les es imposible reconocer el resultado de que 13 millones de mexicanos dejaron la pobreza. En la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93, Cerro Gordo, frente a personal médico y administrativo, funcionarios federales y locales y la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, Sheinbaum Pardo reiteró que es una hazaña de la Cuarta Transformación que de 2018 a 2024 salieran de la pobreza 13.4 millones de personas en México, de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. También destacó que la desigualdad económica se redujo significativamente. Fíjense, la desigualdad económica se redujo significativamente, pasando de una diferencia de 38 veces entre los ingresos más altos y los más bajos a una brecha de solo 14 veces. Fíjense. O sea que antes de que gobernara la Cuarta Transformación, había una diferencia de ingresos entre los que más ganaban y los que menos ganaban de 38 veces. Es decir, lo que ganaban los que menos tenían, los que más tienen lo ganaban 38 veces más. Ahora en la Cuarta Transformación se redujo a solo 14 veces. O sea, se redujo la ventaja de los que más tienen sobre los que menos tienen.
Ahora lo que ganan los que menos tienen es superada en 14 veces por los que más tienen en vez de los 38, de las 38 veces antes de que gobernara la Cuarta Transformación. Dice la presidenta, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país. Al contrario, se incrementó. Es decir, ahora las personas viven con mayor bienestar, afirmó. Además de aquí, bueno, yo les había mencionado a ustedes, amigos y amigas, que esta medición que hizo el INEGI tomaba en cuenta otros rubros. El principal era el aumento en los salarios mínimos para abandonar la pobreza. El segundo era el acceso a la vivienda. El tercero, el acceso a la alimentación. El cuarto, el acceso a los sistemas de salud. Y había por ahí un quinto, vivienda, educación y el acceso a la educación. Cinco grandes rubros que el INEGI dijo, bueno, no solo se abandonó la pobreza porque se está midiendo únicamente el ingreso que ahora perciben los mexicanos y que es se duplicó el salario mínimo, los salarios mínimos durante la Cuarta Transformación en su primera etapa con López Obrador. O sea, no solo por el incremento de los salarios mínimos, sino por acceso a vivienda, alimentación, a educación y a los sistemas de salud. Cuatro grandes rubros que junto con el ingreso, el aumento de los ingresos, hace los cinco grandes rubros que han permitido que 13.400.000 personas dejen la pobreza. Y esto lo han callado los medios, como les comentaba. No lo has comentado Televisa, no lo ha comentado Televisión Azteca y pues mucho menos lo ha comentado ni lo va a comentar Univisión y todos los periódicos que todavía andan pululando por ahí. Bueno, este es el contraste que yo les decía. Cómo la realidad decía mi padre, un dicho que usted lo habrán escuchado, que hay más pronto un hablador que un cojo. A un mes de haber dicho a Alessandro Rojo de la Vega que México ya tronó, el INEGI le dice, cállate la boca, porque México está muy lejos de tronar, con una economía que va para adelante, un peso que se está apreciando constantemente frente al dólar, el incremento de los empleos formales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora esto, los 13,5 millones de personas que dejan la pobreza. Y podríamos extendernos sobre el tema, pero yo creo que ya quedó clara la idea, amigos y amigas. Bueno, no les comentaba, pero ahora se los digo, hay salen otras declaraciones tronantes de Alejandra de la Vega. Yo lo tomo como una provocación y vamos a, nuevamente a compartirles la pantalla. Pero a ver, aquí ya me está dando otra vez esto. Aquí vamos. Vamos porque Alessandra de Rojo de la Vega está soberbia. Esta nota es de Animal Político y dice bueno, es que es más común Alejandra que Alessandra. Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se reúne y reza con movimiento de ultraderecha en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta es una provocación. En este tema, en esta videomisión de hoy, vamos a tocar dos provocaciones. Esta y una que ahorita vamos a comentarles, pero me dé tiempo. O lo que escribe en la columna este gran periodista de Julio Hernández López, el astillero, donde, como les he dicho, coincido en un 95% con sus publicaciones, pero en el restante 5% se pasa. Y habla, suelta la lengua, me parece que de una manera insensata, porque no prueba lo que dice. Provocación de Alessandro Rojo de la Vega reunirse en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, reunirse con un grupo religioso y rezar violando el Estado laico. Una provocación. La segunda, lo que dice Julio Hernández López. Y vámonos duros y tendidos. No es que estos comercialitos, pero bueno. Dice, alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se reúne y reza con movimientos de ultraderecha en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se reunió con líderes del movimiento nacional Nueva Derecha y compartió un video en el que aparece rezando. La, la alcaldesa compartió en sus cuentas oficiales
un video en el que aparece rezando dentro de las oficinas gubernamentales, junto a figuras del movimiento de ultraderecha en México y líderes evangélicos, a pesar de que la Constitución mexicana establece la separación entre iglesias y el Estado. Y lo que les decía hace un rato, ¿no? De la cuarta transformación, parece que sí le tiembla la mano a la hora de aplicar la ley. No le va a hacer nada por esta violación al Estado de Derecho. En otro país ya hubiera sido destituida del cargo. Pero bueno, fíjense ustedes, vamos aquí. Dice, entre esa reunión, entre ellos se encontraba el ultraderechista Raúl Tortolero del Consejo Nacional de Nueva Derecha, quien en su oración pidió que la mandataria tenga fuerza para defender los valores cristianos, que son los valores fundacionales de Occidente. Rojo de la Vega, quien se autodenomina feminista, publicó en momentos, publicó el momento de la reunión junto con el mensaje. Su acompañamiento y compromiso con la comunidad fortalece el trabajo que hacemos todos los días para construir una Cuauhtémoc más justa, con valores, esperanza y unidad. Bueno, dice, apenas 2 días antes, la alcaldesa señalaba en la plataforma Digital X que el Estado laico no es negociable. Fíjense cómo se contradijo, ¿eh? Al señalar que las iglesias no hacen política. A lo que Tortolero respondió, estimada Ale, la iglesia somos todos y sí hacemos política. Estado laico, no hay una religión oficial. La libertad religiosa es un derecho humano. No por estar en política castremos nuestros derechos y mucho menos la fe. Viva Cristo Rey y Santa María Guadalupe. El video de la oración también fue replicado por Tortolero en sus redes sociales, donde también se ha pronunciado en contra de la comunidad lésbico-gay, al calificar eventos culturales relacionados con la comunidad como propaganda homosexual y adoctrinamiento woke. ¿Qué quiso decir? Bueno, yo no he escuchado eso de woke, ese término woke, no sé qué pueda decir. Y creo que aquí está ella, miren, está tomada de la mano, tomados de la mano, frente a una mesa. Al fondo se lee el título de la alcaldía Cuauhtémoc y ella de espaldas, y están rezando una flagrante violación al Estado laico, que, como acabamos de leer, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CPUM, ha hecho la separación entre gobierno e iglesias. Y eso es lo que no está respetando. En Cuauhtémoc no existe promoción de ningún culto. Cuestionada sobre la reunión y la oración que se llevó a cabo dentro de las oficinas de la alcaldía, Rojo de la Vega respondió a este medio: en el gobierno de Cuauhtémoc no existe promoción de ningún culto en específico. Las decisiones de gobierno se toman obedeciendo las disposiciones legales y todo el marco administrativo. La alcaldesa resaltó que durante la reunión la comunidad de pastores y líderes de comunidades católicas hizo libremente una expresión de sus mejores deseos y anhelos para la alcaldía y sus vecinas y vecinos. Pues bueno, ahora sí que, ¿cómo la ven desde ahí, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila? Nada más para que vean cómo, pues uno de verdad no quiere, pues ser, ¿cómo se dice? Ser altisonante, ¿no? Pero miren, la derecha no nos dijo otra cosa. No solo es como Carlos Monsiváis, ese gran escritor, nos decía que la derecha tiene la doctrina de la hipocresía. No solo son hipócritas, son ignorantes, son soberbios y dicen estupideces al por mayor. Lo estamos siendo testigos de ello. Vámonos a la segunda provocación y con ello finalizamos esta videoemisión. Astillero dice: reforma judicial y tribunal electoral a modo. Nada contra acordeones. Hasta ahí, porque trae otros títulos que no vamos a leer. Esto tiene que ver con que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás el pretendido proyecto de anular las elecciones de la reforma judicial, debido a los tan mencionados y trillados acordeones. Y ahí valdría la pena que a ver si mañana le comentamos el tema, porque es muy interesante cómo Mónica Soto no solo frenó lo que iba a ser, lo que llamó un golpe de Estado institucional, si se consumaba la anulación de las votaciones del Poder Judicial que pretendían
dos magistrados del Tribunal Electoral de filiación prianista, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Macís, algo así es su segundo apellido. Pero bueno, a ello se refiere Julio Hernández López, porque los dos, bueno, sí, los tres que hacen mayoría de los 5 magistrados en el Tribunal Electoral, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, detuvieron el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón y nada más, no hubo anulación. Era, pues, ¿cómo llamarle? De consumarse. Ellos le llamaron un golpe de Estado institucional. Algo así le llamaron si se consumaba esa anulación. Bueno, a ello se refiere Julio Hernández López. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, a la cual, ¿qué dice? A la cual corresponde la última palabra. Yo creo que debe ser la cual. Pero bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF, hacia la Federación, a la cual corresponde la última palabra en todo litigio de esta índole, está claramente dividido en dos segmentos. 3 de los 5 magistrados, incluyendo la presidenta Mónica Soto, en consonancia con lo que interesa al poder guinda. Aquí viene su acusación disfrazada, ¿no? Está diciendo que está de acuerdo con Morena. Los otros dos condenados a perder las votaciones en la línea opositora, con Reyes Rodríguez Mondragón marcado por afinidades con el calderonismo. Esa segmentación, negociada en su momento por el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna, lo cual da contexto al éxito de la sentencia a favor de quien luego fuera conocida como dato protegido contra una internauta sonorense, garantiza resoluciones favorables a los intereses de la Cuarta Transformación. Y miren ustedes, aquí la pregunta que se le puede hacer a Julio Hernández López, o más bien así como él hace acusaciones, se le pueden hacer también a él. Para Julio Hernández López, si hay 3 magistrados o 2 o 1 que están trabajando de manera institucional y de acuerdo con la ley, para Julio Hernández López es estar a favor de Morena, porque menciona la palabra guinda. O sea, no cabe en la cabeza de Julio Hernández López que en un tribunal como el electoral compuesto por 5 magistrados, no puede entender, no cabe en su cabeza que haya magistrados que están trabajando de manera institucional sin que esto diga que están plegados al poder en turno y que haya otros que no están trabajando de manera institucional. Así de sencillo es. Pero Julio Hernández López, yo creo que ya ebrio de la fama que tiene, perdido, intoxicado etílicamente, metafóricamente hablado, por las miles del triunfo que tiene como un gran reconocido periodista, se permite no estas libertades, estos libertinajes de acusaciones y deslices que comete y que no ofrece pruebas. Entonces, lo que su servidor y muchos vemos es que hay 3 magistrados que están trabajando acorde a la Constitución, no acorde a Morena. Y hay 2 que no están trabajando acorde a la Constitución, sino bajo los intereses del prianato, que aunque está fuera de poder, sigue vivo y coleando. Esa es la primera que le marco a Julio Hernández López. Y aquí menciona algo. Dice, esa segmentación negociada y dice que esa división entre los 3 que trabajan institucionalmente, repito, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, es un segmento, y el otro es Janine Otálora Moslis, algo así, y Reyes Rodríguez Mondragón es el otro segmento. Dice que esa división fue negociada. Es bien fácil abrir la boca o teclear sin dar pruebas. Esa segmentación negociada en su momento por el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna, aquí está diciendo que Sergio Gutiérrez Luna negoció la segmentación. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Para qué? Si quien nos reunió en la casa de un magistrado fue Norma Piña. Ahí reunió a los 5 magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y los reunió con Alito Moreno y con el PAN. Ahí lo reunió Norma Piña.
Eso, si esa segmentación se dio por el PRI y por Norma Piña, no por este diputado, y que no lo estoy defendiendo, por cierto, este diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y aquí menciona algo que a lo mejor ustedes les, pues, como que, ¿what? Dice, la cual da contexto al éxito de la sentencia a favor de quien luego fuera conocida como dato protegido contra una internauta sonorense. Aquí hicieron mucho ruido también. La esposa de este señor, que también fue candidata, no sé si ganó, no ganó, yo creo que sí ganó, bueno, no sé si sea diputada, la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, como una sonorense dijo que hizo una afirmación que también denotaba cuestiones de género y dijo que le habían dado la candidatura para una diputación porque era la mujer de Sergio Gutiérrez Luna, de un morenista. Esto lo tomó el Tribunal Electoral como cuestiones de género, delitos de género, y obligó a la sonorense a disculparse públicamente con la esposa de Sergio Gutiérrez Luna. Y cuando pedían informes del nombre de la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, las autoridades le llamaban, es un dato protegido. De ahí que ahora a la esposa de Sergio Gutiérrez Luna le digan dato protegido. Bueno, eso lo metió de más en su crítica ácida del siempre puntilloso Julio Hernández López. Dice, seguimos con la lectura. Así sucedió ayer durante una sesión, se está refiriendo a lo que decidió el Tribunal Electoral. Así sucedió ayer durante una sesión en la que la minoría de dos pretendió echar abajo la reforma judicial a partir del efecto de distorsión que habrían generado los famosos acordeones en los resultados finales. En sí, era sumamente improbable que se tumbara dicha reforma que ya se ha asentado social y políticamente. Los alegatos de la mayoría de tres, a veces con maromas jurídicas poco elegantes, y el voto correspondiente cerraron una dudosa posibilidad y la transformación judicial ha quedado firme. Vamos a seguir analizando los libertinajes del astillero. Dice que a partir del efecto de distorsión que habrían generado los famosos acordeones en los resultados finales. Aquí, aunque no se compromete, sí menciona que o reconoce que hubo un efecto distorsionador que habrían generado los acordeones. Miren, el tema ya está tan quemado que hasta me da hueva tocar ese tema otra vez. Tiene que probar la distorsión que se dio. Si yo digo que hubo distorsión, digo, la distorsión se prueba en esto, en esto, en esto y en esto. Pero no lo da Julio Hernández López. Pero se permite ese libertinaje y abuso del lenguaje. Y luego dice, los alegatos de la mayoría de tres, a veces con maromas jurídicas y poco elegantes, que diga cuáles fueron esas maromas jurídicas y poco elegantes. Si lo que dijo la presidenta Norma Piña, que por cierto fue Reyes Rodríguez Mondragón, que se portó un poco insolente y tenía ahí una caja de los acordeones, que incluso decían que los acordeones estaban recién mandados a imprimir. O sea que aquí no se descarta que los tramposos era Reyes Rodríguez Mondragón y los pianistas, que con tal de probar una impresión masiva de los acordeones, le hicieron llegar una caja de recién impresión llena de acordeones. Y ahí la magistrada presidenta del Tribunal Electoral le dice, a ver, páseme uno. Y dice, no se niega la existencia de los acordeones. Pero sí surgen preguntas. Y en eso se le ocurrió decir a Reyes Rodríguez Mondragón, espero que usted no haya votado con esos acordeones. Y dijo la presidenta, ¿qué? ¿Qué? No entendí bien. Se lo repite Reyes Rodríguez Mondragón y le dice la presidenta, le voy a pedir que con ese discurso no vamos a avanzar y le voy a pedir respeto para este tribunal y para su presidenta. Y miren, cachetadón que le dio a Reyes Rodríguez Mondragón por haberse querido hacer el gracioso y en esa gracia implicar a la presidenta en que usó un acordeón. Entonces, aquí no hay ninguna maroma, Julio. Yo sé que no me ves, pero lo bueno es que me desahogo y aunque sean tres quienes me ven, pues esos tres que se alzaron los ojos con respecto a cómo eres tú, que serás una vaca sagrada, pero no estás libre de perjuicios y también tu pasado priista siento que te traiciona a veces y eso te hace ser venenoso con la cuarta transformación
sin tener razón ni bases. Terminamos el tema. Cada día que pasa sin que el gobierno federal tiene... Ah, no, este ya es otro tema. Pues amigos, eso fue lo que quisimos narrar la noche de este juevesito. Dos provocaciones, la de Alessandra Rojo de la Vega, reunirse a rezar en la alcaldía de Cuauhtémoc, rompiendo el Estado de Derecho, y la provocación de Julio Hernández López haciendo afirmaciones dolosas, sin base y sin pruebas, y pues lanzándose como el mejor de los contendientes de la Cuarta Transformación. Además del contraste que hicimos al principio con la declaración de julio de Alexandra Rojo, del mes de julio, de Alexandra Rojo de la Vega, de que México ya tronó, cuando incluso instancias internacionales reconocen que en México la pobreza bajó. Si el decir que México ya tronó es que se vaya reduciendo la pobreza, síganos diciendo, aunque seríamos más exactos. Ya tronó el México de las injusticias económicas. Amigos, buenas noches. Estaremos en contacto en los próximos días. Que tengan ustedes un buen descanso. Su amigo servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo.